Hola, seguimos con el tema de cómo transferir las fotos y los videos de nuestro celular a un pendrive. La imagen que vemos es un adaptador OTG USB tipo A USB tipo C. Este adaptador va directamente a nuestro teléfono celular que debe tener la conexión USB tipo C. En la imagen vemos el 1 es el OTG tipo C, es la conexión nueva que viene en los celulares ahora. Y el 2 es el OTG micro USB, que es la conexión más antigua. Ahora paso a mostrarles un celular con ese tipo de conexión, con conector micro USB, así como lo están viendo en la imagen. Y ahora los adaptadores tipo C para los celulares más modernos, como estás viendo en la imagen. Estos adaptadores son muy útiles para conectar el pendrive al celular y te permiten pasar las imágenes, fotos o música del celular y guardarlos en el pendrive. Ya vimos los adaptadores. Ahora vamos a hablar de los pendrive. Y vamos a hablar en especial de este pendrive que tiene conexión tipo C, que no requiere ningún tipo de adaptador como vimos en el principio. Es un pendrive que va directamente conectado al celular. Obviamente tiene que tener el celular el conector tipo C. Si tu celular tiene ese conector, no hay ningún problema. Puedes adquirir un pendrive de este tipo con conexión tipo C y va directamente al celular. Y lo único que tienes que hacer es el proceso de transferir las imágenes, los videos, la música al pendrive. Eso lo vamos a ver al final. Pero hablemos un poquito más de estos pendrive. Es importante saber que la conexión C ya viene en muchos dispositivos como computadoras, televisores, y también tenemos adaptadores que podemos conectarle al pendrive y convertirlo en un conector USB tipo A, es decir, un conector común USB. Como están viendo ahora en imagen, este adaptador lo pueden conectar al pendrive y directamente a cualquier computadora, a cualquier puerto USB común tipo A. Así que no van a tener ningún tipo de problema con las conexiones. Es importante también saber que es un pendrive que tiene mayor velocidad. Por ejemplo, este es de 3.2, es la velocidad de transferencia de la información, es decir, la velocidad que tienen en pasar los videos, la foto, la música del celular al pendrive. Bueno, ahora que tenemos toda la información, vamos a ver cómo se hace el proceso. Empecemos. Buscamos la carpeta Mis archivos. Si esta carpeta no la tienen en su celular, vayan al Play Store e instalen administrador de archivos o gestor de archivos. Tocamos ahí. Una vez que estamos ahí, va a aparecer mis imágenes y videos. Hoy vamos a hacer imágenes, que es lo mismo que pasar los videos. Y vamos a notar que abajo tenemos todo lo que está en nuestro celular. Y el pendrive todavía no está conectado. Ahora tomamos el pendrive con conexión tipo C y lo conectamos al celular. Y van a notar que va a aparecer en el menú. Lo conectamos y ahí aparece almacenamiento USB 1. Ese es el pendrive. Ahí donde vamos a guardar todas las cosas. Bien. Ahora tocamos en imágenes, seleccionamos, tocamos ahí y acá nos aparece todas las imágenes, todas las fotos que tenemos. Estas son las fotos que vamos a pasar al pendrive. Vamos tocando una a una las que queremos pasar al pendrive, las seleccionamos, así como están viendo en pantalla, que se van seleccionando las que yo quiero sacar del celular, quiero vaciar el celular y sacarlo. Y acá abajo en el menú ahora vamos a ver que hay unas opciones. Tenemos copiar. Copiar es dejar las mismas fotos ahí y tener una copia en el pendrive. Mover es sacar.
es decir, es vaciar el celular, es que no estén más las fotos en el celular. Eso es lo que vamos a hacer ahora, sacar la foto del celular. Tocamos, quedan seleccionadas 24 fotos y ahora vamos hacia atrás, tocamos la flecha y vamos hacia atrás y seleccionamos el almacenamiento USB, que es el pendrive. Ahora bien, si tocamos ahí, las fotos y las imágenes no se van a guardar dentro de ninguna carpeta. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. ¿Por qué es importante las carpetas? Las carpetas son importantes por un tema de organización. Le podemos poner un nombre y cuando busquemos vamos a encontrarlo mucho más rápido. Y ese nombre va a hacer referencia a lo que va a estar adentro de esa carpeta. En este caso vamos a crear una carpeta con el nombre que diga flores y ahí va a ser más fácil encontrar las imágenes y las fotos que sacamos de las flores. Por ejemplo, ¿sí? Como verán, en el menú van a ver que yo tengo diferentes carpetas. Están actividades, escuela, foto de familia, bueno, etcétera. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a ir a los tres puntitos ahí arriba. Vamos a tocar el crear carpeta. Ahí le ponemos el nombre. Vamos a ponerle el nombre flores, que son las imágenes que vamos a pasar. Ponemos crear y ya tenemos la carpeta creada. Si tocamos ahí la carpeta flores que creamos, vamos a ver que está vacía, está sin archivo. Ahora sí, ponemos mover aquí y hay que esperar que pasen, que se muevan todas las fotos a nuestro pendrive. Esperamos que termine el proceso y listo. Ya están todas nuestras imágenes en almacenamiento USB, que es el pendrive, y dentro de la carpetita flores. Si tocamos ahí, vamos a ver que están todas nuestras imágenes en nuestro pendrive. Tocamos hacia atrás. Vamos a ir a imágenes y vamos a ver que ya nuestro celular está vacío. Por último, lo que tenemos que hacer es desconectar el pendrive. ¿Cómo se hace? Vamos ahí arriba donde está el símbolo de USB. Hay un menú, lo bajamos y ahí dice almacenamiento USB añadido. Tocamos ahí y ahí donde dice desactivar, apretamos y ahora sí es una forma segura de retirar la unidad USB. Como vieron, es una forma rápida y sencilla. Aún así, si no encontraron la foto o los videos, hay otra forma, otro proceso donde ir a buscar esas fotos y esos videos. En el video anterior que realicé está ese método. Se los dejo a continuación resumido para que lo puedan ver, a ver si de esa forma pueden encontrar las fotos y los videos. Si no, lo pueden encontrar en modo completo en el canal. Bueno, espero que les sea útil el video y nos vemos en el próximo video. Chao.